Amados hermanos, bendiciones en el Señor Jesucristo hoy en su día. Alegres y gozosos porque nos permite un domingo más poder estar en sus atrios y poder adorarle. Pero también hemos venido, ¿cierto?, a que Él nos hable, que nos siga guiando con su palabra. Así que les invito a que oremos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias una vez más te damos por este gozo, por esta alegría, por el enorme privilegio de poder estar en tu casa. Gracias porque nos regalas esa linda y hermosa oportunidad y ese regalo maravilloso de poder estar congregados en tu nombre, con todos nuestros hermanos hoy en tu día, cantando, Señor, himnos a tu nombre, poderte adorar. También te pedimos, Señor, que con ese mismo gozo con que te hemos cantado, permitas que podamos, Señor, ser edificados a través de la predicación de tu palabra. De la misma forma, Señor, que podamos ser exhortados y consolados. Te pido, Padre amado, que no tengas en cuenta mi debilidad ni mis limitaciones como predicador, sino que seas tú, Señor, seas tú a través de tu Santo Espíritu, hablándole a tu pueblo con poder. Y que tu palabra, Señor, haga un eco en cada uno de nuestros corazones para que podamos ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, les invito a que por favor me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los romanos para continuar con nuestra serie de sermones expositivos de esta carta. Ya este es nuestro octavo sermón por la misericordia del Señor. Así que les invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Vamos a abarcar los versículos del 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Cuando lo tenga, por favor, se puede poner en pie para que reverenciemos la palabra del Señor. Dice la bendita palabra de Dios. Romanos 2, 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de adentrarnos a profundidad en nuestro pasaje, permítanme establecer, hermanos, un terreno sobre el cual se erige esta carta a los romanos que hemos venido estudiando los últimos domingos. Recuerde que el apóstol Pablo en su carta se dirige a una comunidad, ¿cierto?, diversa en Roma, diversa, compuesta tanto por judíos como por gentiles. Esta comunidad era una comunidad rica en herencia cultural y en herencia espiritual, pero también ellos estaban cargados, de alguna forma, de todas las tensiones que esa diversidad conlleva. Esta carta está impregnada de una verdad fundamental. ¿Cuál? Que todos los seres humanos, independientemente de su origen, todos están sumidos en la misma condición pecaminosa ante un Dios santo y justo como el que se revela en las Escrituras. Por lo que el apóstol Pablo va a establecer un terreno común en el que todos nosotros nos encontramos necesitados de la misericordia de Dios. Desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Escritura nos muestra o nos presenta un relato coherente
y continuo del problema humano. ¿Cuál es el problema humano? El pecado. Pablo lo expone con claridad en esta carta. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y este dilema del pecado no conoce fronteras, no conoce culturas ni leyes humanas. No es meramente un problema externo, sino, hermanos, una enfermedad del corazón, una rebelión clara, abierta contra el Creador. Y esa rebelión contra aquel que nos ha creado para su gloria. Así que Pablo no se va a detener en señalar ese problema. Y él nos lleva a enfrentar el hecho de que nuestras propias justificaciones, porque todos tenemos justificaciones, nuestras leyes y nuestros sistemas morales no pueden salvarnos. No importa cuán recto parezcamos ante los ojos humanos, ante los demás, pero ante Dios es conforme a la medida de su perfección. Y todos nosotros, ante esa medida de su perfección, caemos desesperadamente bajos, caemos desesperadamente cortos. Así que en medio de este dilema universal, el apóstol Pablo nos habla de una justicia que es completamente diferente a la nuestra. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios. Esta justicia no es una que nosotros podamos alcanzar por nuestros propios méritos, sino que es una que se nos ha revelado desde el cielo. Y Pablo también se encargó de abarcar eso en los primeros versículos del capítulo 1. Es una justicia que es por fe de principio hasta el final. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que Pablo nos invita a mirar más allá de la condena que merecemos por nuestros pecados y a fijar nuestra vista en la solución divina que se ha ofrecido a través de la persona de Jesucristo. Él es el centro de la revelación de la justicia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues es el único que satisface esa justa demanda de Dios, de un Dios santo, y por supuesto ofrece misericordia, esa misericordia que todos necesitamos de manera desesperada. Así que al abordar estos pasajes que leímos o que acabamos de leer, yo les pido, mis hermanos, les ruego, mis hermanos, que lo hagamos con un corazón dispuesto a ser transformados por la verdad de Dios. Recordemos que no es suficiente el hecho de conocer las verdades. Debemos permitir que ellas nos lleven a un encuentro personal, a un encuentro transformador con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que ojalá Él esta mañana abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos explorar su palabra y poder atesorarla en nuestro corazón. Así que en la mañana de hoy vamos a desarrollar estos pasajes en un sermón que he titulado La ley de Dios y la conciencia. Y ya veremos por qué. La ley de Dios y la conciencia. Y lo haremos bajo 2 epígrafes. En primer lugar, desarrollaremos el versículo 12 y el versículo 13 bajo el encabezado de la ley y el corazón humano. Y en segundo lugar, los versículos 14 al 16, donde miraremos la obra de la ley en los gentiles y el testimonio de la conciencia. Esos serán nuestros 2 puntos. Así que, sin más preámbulos y demoras, veamos nuestros primeros 2 versículos, versículos 12 y 13, la ley y el corazón humano. Lea conmigo nuevamente. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Recuerden, hermanos, que la ley de Dios en su esencia es ¿qué? Su santo carácter y su justicia. Es una expresión universal de su voluntad para la creación.
Y por supuesto es aplicable a todas las personas independientemente de su conocimiento directo de las Escrituras. Esto es aplicable a todas las personas. Así que Pablo está diciendo al hombre vano, ¿cierto? Anteriormente le hablaba al hombre vano que juzga a otros, pero que hace lo que él mismo condena. Que tanto los que conocen la ley de Dios, como en el caso de los judíos que la conocían escrita en tablas de piedra, entregadas de una manera particular, escrita en tablas de piedra y dada a un pueblo escogido, como aquellos que tampoco la tienen, pero igualmente pecan como los primeros, hermanos, tanto los unos como los otros llevarían la misma sentencia. Perecerán a causa de sus pecados, a causa de su impenitencia y a causa de su falta de arrepentimiento. Si todos aquellos que dicen en su corazón no hay Dios, como señalaba el apóstol Pablo en el capítulo 1, el gran día del juicio final perecerán, serán juzgados justamente por sus obras impías, por su abierta rebelión con Dios. Pues, ¿qué hicieron voluntariamente? Desconocieron su revelación natural. No se sometieron al anuncio de toda la naturaleza acerca del poder y la deidad de Dios. Así que, contextualizando un poco, podemos poner un ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros desconocemos el código de tránsito de esta ciudad, pero si manejando o conduciendo nuestro carro, no respetamos un semáforo en rojo y causamos un accidente, nuestro desconocimiento de esa ley de tránsito no nos va a llevar a eximir el cumplimiento de lo que pueda pasar. Y por supuesto, el cumplimiento ante esa ley seremos culpables. El desconocimiento no me exime de la responsabilidad. Por ejemplo, aunque muchos no sepan el uso del término de malversación de fondo para los entes del Estado, por ejemplo, pero si con el dinero del Estado que recaudan, estos lo que hacen es invertirlo en la inmoralidad, en la degradación, en el abuso de las drogas, en algunos en el enriquecimiento ilícito, en lugar de hacerlo establecido por las leyes de la nación. Hermanos, aunque ellos desconozcan esa palabra malversación de fondos, son culpables de lo que hacen. De igual forma, todo aquel que ignorando la santa ley de Dios han pecado contra él, están sin excusa. Igualmente han pecado, igualmente han hecho lo malo y por supuesto recibirán ese gran día el castigo por todo lo que se ha hecho. El pecado, hermanos, es inexcusable, inexcusable, no solo para los que ignoran la santa ley, sino también para todos aquellos que habiéndola recibido, especialmente Pablo se dirige acá al pueblo judío, a quien se les confiaron las escrituras. Recuerde que el pueblo judío Dios lo apartó y tuvo un trato especial con ellos y a ellos les fue dada, conferida las escrituras. Ellos tienen la responsabilidad, tenían la responsabilidad de vivir conforme a esos mandatos. Conocer la ley entonces, en ese caso, aumenta su responsabilidad ante Dios, ya que son plenamente conscientes de lo que Dios está esperando de ellos. Por ejemplo, como reafirma Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 17, dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Noten eso, es interesante. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ese principio, por supuesto, refuerza lo que dice el apóstol Pablo. El conocimiento de la ley debe llevar una obediencia intencional y no solo a un conocimiento teórico. Ah, lo comprendí, lo entendí, pero se quedó ahí. No. Para aquellos que no tienen la ley mosaica, dice Pablo, como lo es, Dios juzga según la ley escrita en sus corazones, como veremos en unos minutos. Esta ley moral interna guía y también acusa o incluso defiende acciones. Así que Pablo argumenta que incluso sin esa ley escrita en tablas de piedra, como le fue dada al pueblo judío, los gentiles muestran evidencia
de la ley de Dios operando en sus vidas. ¿A través de qué? A través de sus acciones, a través de lo que hacen diariamente. Ellos están reflejando principios morales universales. Esto establece entonces que nadie, absolutamente nadie, está exento de la responsabilidad moral ante Dios. Nadie. Por eso Pablo en este versículo 13 dice que no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y este principio desafía tanto a judíos como a gentiles a no depender simplemente del conocimiento o de la familiaridad que se tenga con esa ley, sino en un cumplimiento activo y fiel de la misma. Yo quiero que vaya conmigo un momento a Santiago, a la carta del apóstol Pablo, de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice Santiago: pero sed hacedores, activo, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Noten cómo este texto complementa ese pensamiento, instando a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y evitando, ¿qué, hermanos? Evitando el autoengaño. Es que no estamos engañando a nadie, no estamos engañando a Dios. No estamos engañando a los hermanos, nos estamos engañando o autoengañando nosotros mismos. Por eso Juan Calvino citaba sobre este pasaje, abro comillas, dice: aquí el apóstol Pablo dice que la justicia de Dios no recae en el mero conocimiento de la ley, sino en su cumplimiento. En este sentido, señala la futilidad de poseer la ley si no se cumple, enseñando que en el juicio divino nuestras acciones, no solo nuestras palabras, serán eximidas. Cierro comillas. De nada sirve, hermanos, que simplemente la conozcamos, que simplemente la estudiemos, si no la ponemos en práctica. Decía también Martín Lutero, abro comillas, dice: el apóstol nos enseña que no bastan las experiencias externas ni el mero conocimiento de las leyes. Lo que Dios requiere es la práctica de la ley, la justicia que surge no de la letra sobre piedra, sino del Espíritu en nuestros corazones, cierro comillas. Entonces noten cómo tanto Calvino como Lutero también reforzaban la enseñanza del apóstol Pablo sobre la responsabilidad universal bajo la ley de Dios y la necesidad de ¿qué? De una respuesta activa, hermanos, activa y comprometida, no solo en un asentimiento intelectual. En otras palabras, Pablo está diciendo: los gentiles que pecan de la ley serán juzgados y condenados, pero aquellos que, aparte de esa revelación natural disponible también para los gentiles, tuvieron además a su disposición una revelación especial de Dios, como la santa ley dada en tablas de piedra, hablando precisamente del pueblo judío. Los que conocieron lo que demanda el Señor, pero no se ajustaron a sus vidas a esta revelación, igualmente serán juzgados según sus malas obras. Permítame un... ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Escucha, sí? Ok.
Así que el pecado, hermanos, no es menor para el que conoce la ley que para el que la desconoce. Sigue siendo pecado, sigue siendo infracción de la ley y merece, por supuesto, un justo castigo. Nadie está por encima de las leyes de Dios. Unos se ponen por encima de las leyes de los hombres y eso lo vemos constantemente. Lo que popularmente hemos llamado siempre que la aplican y se la ponen de ruana, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos visto a los honorables senadores que legislan y representan al pueblo y para el pueblo y violan las leyes que ellos mismos promulgan? Y parece que para ellos no se le aplica ningún tipo de ley. Pero hermanos míos, ante Dios no hay tal cosa. No hay tal cosa. Nadie ha estado ni estará nunca por encima de la santa ley de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. No crean los que conocen, no crean los que conocen de la Escritura, de los que conocen de la Biblia, pero viven en contra de sus enseñanzas, que por un mero conocimiento serán librados del justo juicio de Dios. El pecado es inexcusable para los que conocen la ley y también para aquellos que no la conocen. Muchos han escuchado la palabra de Dios, muchos han nacido en las bancas de una iglesia, han asistido toda su vida a una iglesia, pero aún así sus vidas no han sido transformadas por la palabra. Y al igual que en un mundo que no acepta las Escrituras, el hecho de que hayan estado toda su vida en una iglesia no los salvará. Algunos judíos en la época del apóstol Pablo se enorgullecían de su linaje. Ellos trazaban una genealogía larga para demostrar ese gran privilegio que tenían. Pero no eran más que discusiones vanas que no traían ningún tipo de provecho, hermanos. Ellos confiaban más en su genealogía, confiaban más en sus tradiciones, confiaban más en todo eso externo que obedecer la palabra de Dios. Incluso al poner por encima todas esas tradiciones que la ley. Así que Pablo señala en ese versículo 3, hermanos, que no son los oidores de la ley. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la misma. No porque quizá nosotros podamos cumplir la ley perfectamente, y quiero hacer esa aclaración. Ninguno de nosotros, mientras estemos en este cuerpo de pecado, hermanos, podrá cumplir la ley de Dios perfectamente. Pero sí, sin lugar a duda, lo hará sinceramente o se esforzará por hacerlo sinceramente. Entonces eso es claro. Así que si alguno basado en esa ley juzga a los demás por infringir la ley y él mismo está también infringiendo esa ley, lleva el mismo juicio, que era lo que Pablo hablaba en los versículos anteriores. No se excusa su pecado por el hecho de conocer o enseñar la ley. Nuevamente, hermano, nadie está por encima de la santa ley de Dios. Nadie. El pecado es inexcusable, no importa quién lo cometa. El gran día no habrá excusa. Pero el apóstol Pablo va a ir mucho más allá. Y eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado, la obra de la ley en los gentiles y el testimonio de la conciencia. Noten el versículo 14. Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, ¿quiénes? Los gentiles, aunque no tengan ley, ¿ley qué? Escrita en tablas de piedra, como le fue dada al pueblo judío, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo, noten, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y es interesante, muy interesante, porque el apóstol Pablo va a abordar aquí una observación notable, cual destaca que incluso
sin tener acceso a la ley de Moisés. Los gentiles a menudo actúan conforme a los principios de esa ley. Esto demuestra que Dios ha implantado una comprensión de la moralidad en el corazón de cada ser humano, un reflejo de su imagen en nosotros. La existencia de una ley moral universal sugiere, hermanos, que todos los seres humanos tienen una guía interna que les insta a hacer el bien o a evitar el mal, todo sin excusa. Por supuesto, la conducta de los gentiles, conforme a la ley, sin siquiera haberla recibido en tablas de piedra, es un testimonio poderoso de que la ley moral de Dios está inscrita en el corazón de cada persona. Esta ley interna guía a las personas hacia nociones del bien o del mal, justicia, incluso injusticia, que son conscientes con los preceptos revelados que formalmente, hermanos, encontramos en las Escrituras. Y esto no solo va a subrayar la omnipresencia de Dios, porque todo está en todas partes, y su interés en la creación, sino que también muestra cómo su justicia y su moralidad trascienden las barreras culturales y temporales. Pablo usa una frase que es muy peculiar. Él dice que hacen por naturaleza, para indicar que hay un conjunto de comportamientos que, aunque no están prescritos por una ley escrita externa, ¿cierto?, son adheridos de una manera innata. Y esta idea de una ley natural sugiere que todos los seres humanos tienen una comprensión innata de ciertos principios morales básicos, todos los seres humanos, como la justicia, como la honestidad, como la bondad, que guían su comportamiento sin necesidad de una instrucción formal. Es por eso que usted puede conocer cualquier tribu lejana del mundo, alejada de cualquier civilización, que jamás ha visto una Biblia en su vida. Y usted encuentra que esta tribu tiene leyes conforme a la ley de Dios. Castigan el robo, castigan el adulterio, castigan el asesinato. ¿De dónde sacan ellos eso? De esa ley innata que Dios imprimió en sus corazones. Así que los gentiles, al actuar conforme a estos principios morales, se convierten en ley para sí mismos. Y esto significa que, aunque no están bajo la ley mosaica, su conducta se regula por un estándar interno que refleja algunos de los valores de esa ley. Y ese fenómeno, como lo estamos viendo, demuestra la universalidad de ciertas normas éticas y morales que son aplicables y que son accesibles a todos, independientemente del contexto en el que hayamos nacido. Contexto cultural, contexto religioso, independientemente. Y esto refleja una vez más que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y por lo tanto tienen una capacidad inherente para poder discernir y practicar el bien. La presencia de esta ley natural, hermanos, eso es una evidencia de la gracia común de Dios, de la gracia común que es extendida a toda la humanidad, permitiendo que las personas puedan vivir en sociedad, con orden, con justicia, aunque no conozcan la ley de Dios revelada, norma escrita, de forma escrita. Así que, repito, aunque las personas no puedan tener un conocimiento de la ley de Dios específicamente revelada en las Escrituras, no están exentas de la responsabilidad moral. Y este versículo subraya esa responsabilidad de todas las personas ante Dios y sugiere que nadie puede alegar ignorancia total ante los principios morales, absolutamente nadie. Es precisamente por esa conciencia que está en nosotros que incluso los que no han escuchado el Evangelio nunca en su vida, jamás, los que no tienen una copia de la ley de Dios escrita, hacen en ocasiones lo que la ley demanda. Esas personas a veces honran a sus padres, esas personas no roban, esas personas no matan, no adulteran, no codician,
etcétera, etcétera, etcétera. Y si actúan de esta forma, sus consecuencias son la ley que determina su forma de vivir, su forma de actuar. Así que, aunque esos gentiles pueden actuar conforme a la ley por la naturaleza, esto no es suficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque señala una vez más la necesidad del Evangelio de Jesucristo. Volvamos nuevamente al ejemplo de esa tribu lejana. Esa tribu lejana que jamás ha tenido una Biblia en sus manos y que pueden, por las obras de la ley escritas en su corazón, hacer cosas buenas o hacer cosas conforme a la ley. Vamos a cambiar el término. No es suficiente para ser salvos. Se necesita el Evangelio de Jesucristo, que no solo perdona el pecado, sino que también transforma los corazones, permitiendo a las personas no solo conocer la ley de Dios, sino también cumplirla desde el corazón. Sobre esto voy a citar nuevamente a Calvino. Juan Calvino decía: Dios, el creador de todos, ha impreso en las almas de todos los hombres una conciencia de rectitud, la cual es como una pequeña chispa de inmortalidad que diferencia entre la justicia y la injusticia. Una chispa que no se extingue por los vicios, todo lo contrario. Entonces, hermanos, este conocimiento, este entendimiento debería motivar a las personas a buscar activamente una relación más profunda con Dios a través de Cristo. Y hablo propiamente de nosotros. Nosotros que tenemos el privilegio de tener una revelación especial, que otros no tuvieron el privilegio. Buscar una relación más profunda con Cristo, que es el único que en verdad puede purificar y perfeccionar nuestra capacidad para vivir según la ley moral inscrita en nuestros corazones. La fe en Cristo, hermanos, empodera de alguna manera y perfecciona el deseo y la capacidad del creyente para vivir justamente. Pero Pablo continúa ampliando el argumento. ¿Qué dice Pablo ahora? Pablo dice, como en el versículo anterior, sobre que los gentiles, aquellos que tienen la ley de Moisés, dice, demuestra que tienen una ley moral escrita en el corazón. Y ese versículo es clave, importante, para entender cómo la conciencia funciona como una guía interna y cómo interactúa con esa ley moral interna. Cuando usted hace algo que es malo, inmediatamente su conciencia se lo dicta, se asusta, su corazón se acelera, porque sabe que está haciendo algo malo. Y esa conciencia le dicta que está haciendo algo que no agrada a Dios. Pero también cuando hace algo bueno, su conciencia también le dicta de que está haciendo algo agradable a Dios. Así que el mostrar la obra de la ley implica que las acciones de los gentiles reflejan principios morales que coinciden con esa ley revelada en el monte Sinaí, aunque nunca hayan sido instruidos formalmente en ellas. Así que esto sugiere también que hay aspectos que son universales y conocidos de manera intuitiva por todos los seres humanos, todos nosotros. Así que la conciencia actúa como un testigo interno de nuestras acciones y pensamientos. Y eso es a lo que Pablo llama dar testimonio. Aquel gran día del juicio, como veremos ahora, nuestra conciencia dará testimonio de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Es decir, que esa conciencia va a evaluar de alguna forma nuestras acciones y pensamientos basándose en la santa ley de Dios, en esa santa ley moral interna. Si nuestras acciones están en armonía con esa ley, la conciencia, ¿qué va a hacer? Nos va a defender. Nos defenderá, proporcionando una paz y afirmando lo que se hizo. Pero si por el contrario nuestras acciones violan la ley,
nuestra conciencia nos acusará, provocando sentimientos de culpa, provocando sentimientos de remordimiento. A veces poníamos el ejemplo que muchas veces encuentran a un ladrón robando y lo llevan preso, y el ladrón se remuerde, mas no se arrepiente. Se remuerde pensando que pudo haberlo hecho de otra forma, que no lo hubiesen atrapado. Pero no se arrepiente por lo que estaba haciendo, por lo que hizo, no le agradaba a Dios. Pero incluso su conciencia generaba o daba siempre ese testimonio de culpa acusándolo por lo que hizo. Decía Martín Lutero sobre este pasaje: aquí el apóstol Pablo nos muestra que la ley es algo más que letras en un pergamino. Es un principio escrito por el dedo de Dios en los corazones de todos los hombres, a quienes Él ha formado. Así cada hombre, por oscuro que sea su entendimiento, se convierte en un libro viviente de la ley de Dios, de la ley a los ojos de Dios. Hermanos, ese proceso interno de evaluación no se limita de alguna manera a acciones evidentes. No es solo lo que hacemos, sino también incluye los razonamientos detrás de esas acciones. La conciencia juzga las motivaciones, juzga los pensamientos subyacentes, no solo los comportamientos externos. Y eso significa que la moralidad evaluada por la conciencia, hermanos, es profunda. No solo se queda en lo que hicimos, sino también evalúa lo que pensamos, la motivación con que lo hacemos. Una persona puede venir acá y ofrendar. Hizo algo externo que agrada, pero dentro de su corazón no quería hacerlo. Por ejemplo. Pero la conciencia sí evalúa esas cosas. Hace una evaluación profunda. Abarca tanto la ética de nuestras acciones como la integridad de nuestras acciones. Así que, hermanos, este versículo subraya de alguna forma y de forma muy clara de que todos somos responsables ante Dios no solo por nuestras acciones, sino también por nuestras motivaciones y por nuestros pensamientos. Ese gran día, hermanos, nuestras conciencias hablarán, se abrirán como libros. Pero noten lo importante que es ese tema de la conciencia. Muy importante. Porque, por ejemplo, la fe en Cristo implica un llamado a vivir de manera íntegra, tanto de forma interna como de forma externa. La conciencia es una herramienta vital. Vital, que Dios usa para convencer a las personas de pecado y para llevarlas al arrepentimiento. Reconocer cuando nuestra conciencia nos acusa es un paso crucial hacia el arrepentimiento genuino y la búsqueda, por supuesto, del perdón y de la transformación de Dios a través de Jesucristo. Así que sí es importante tener una comprensión correcta de nuestra conciencia. Es importante porque la conciencia, repito, puede defender o puede acusar nuestros razonamientos, que nos lleva a un compromiso más profundo con el desarrollo de una moralidad que es genuinamente cristiana. ¿Basada en qué? Basada en un entendimiento pleno de la Escritura. Pero también acompañada de esos conceptos que tenemos de amor y gracia de parte de Dios. Sabiendo que algún día seremos juzgados, todos los que estamos en este lugar, algún día seremos juzgados no solo por nuestras acciones visibles, sino también por los secretos de nuestros corazones. Todo lo que albergamos allí. Así que deberíamos esforzarnos por vivir de tal manera que nuestras conciencias estén tranquilas, claras ante Dios y ante los hombres. Y ese enfoque nos preparará, hermanos, para el juicio final. ¿Cuántos de nosotros vivimos diariamente pensando en ese juicio? ¿Quién de nosotros hoy se levantó pensando en que va a venir a la iglesia
pero también que hoy puede ser nuestro último día en la tierra. ¿Cuán a menudo solemos olvidar eso? Y vemos ese juicio final muy lejos, como si supiéramos o tuviéramos certeza de que aún falta muchísimo para que el Señor regrese y para que seamos juzgados. Es por eso que, por último, el apóstol Pablo concluye el argumento sobre el juicio de Dios y subraya varios puntos teológicos centrales de su mensaje. Pablo menciona que en un día específico, y por eso lo llama aquel día, que es una referencia al juicio final, cuando todos los seres humanos vamos a ser juzgados por Dios. Ese día es central en la doctrina cristiana y en un anticipo cómo será ese momento, cómo viviremos esa verdad íntima en el que nos encontremos desnudos delante de Dios. Desnudo lo hablo de que todos nuestros secretos, absolutamente todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, estará frente a nosotros, estará frente a Dios. Es por eso que es significativo que Pablo especifique que el juicio será por Jesucristo, que esto no solo va a reforzar la soberanía y la autoridad de Cristo, sino que también enfatiza su papel como mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, siendo totalmente justo y a la vez totalmente misericordioso, es el único capaz de juzgar a toda la humanidad de manera justa y perfecta. ¿Y cuál va a ser el foco de esa evaluación o de ese juicio? Pablo dice, los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Así que sigue insistiendo en que ese juicio no se va a limitar únicamente a las cosas externas, a las cosas observables, sino que va a ir mucho más allá, va a examinar las profundidades del corazón humano, revelando no solo lo que hemos hecho, sino también lo que hemos pensado. Y Pablo dice, esto lo tengo que vincular, por supuesto, con mi evangelio. Estas buenas noticias que siempre les he predicado. El mensaje que se predica, el evangelio de Cristo. Porque ese mensaje, Pablo dice, está intrínsecamente conectado con esa verdad del juicio final. El evangelio no solo es una buena nueva de salvación, sino también una revelación del justo juicio de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio terrenal, no empezó diciendo, vengan y acérquense que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. No, Él empezó diciendo, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él inmediatamente empezó a señalar el pecado, uniéndolo con el día del juicio. Y ese enfoque, hermanos, refuerza la necesidad del arrepentimiento y la fe que tenemos todos en nuestro Señor, pensando en ese inminente juicio. Esa es una cita, hermanos, que ninguno de nosotros podemos aplazar. No importa su grado de escolaridad, no importa su contexto socioeconómico, ni su raza. Es una cita que todos asistiremos. Pero Jesucristo es el criterio por el cual todos seremos juzgados. Y Él es también el Salvador que ofrece gracia y perdón. Abrazar completamente a Cristo es esencial, no solo para la salvación, sino, hermanos, para asegurarnos de que ese gran día sería favorable para nosotros ese juicio. Porque abogado tenemos. No iremos desprovisto de uno ese gran día. Por eso el evangelio debe ser predicado con la conciencia de que lleva consigo el peso del juicio final. No es un evangelio light. Lleva consigo esa realidad. Es por tanto, hermanos, que compartir el evangelio conlleva una responsabilidad urgente y grave, ya que ofrece la única esperanza ante ese juicio venidero. No hay otra forma de que el hombre sea salvo, sino a través de Jesucristo. Y esas buenas noticias son las noticias que da el evangelio.
Saber que Dios juzgará los secretos del corazón de los hombres deberían llevarnos a nosotros, hermanos, a una continua autoevaluación y a un continuo arrepentimiento. Los creyentes debemos examinar todo el tiempo, regularmente, nuestros corazones, examinar nuestras motivaciones a la luz de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Así que, ya para concluir, este pasaje, hermanos, que hemos estudiado hoy de los versículos 14 de los versículos 12 al 16, es un llamado claro y urgente. ¿A qué? A que nosotros que vivimos en un mundo donde nuestras acciones, donde nuestras motivaciones más profundas no solo son visibles a los ojos de aquellos que están a nuestro alrededor, sino lo que es más importante, son visibles a los ojos de Dios. Nuestra conciencia, nuestros secretos serán revelados en el juicio final por Jesucristo. No nos autoengañemos, no pensemos que ese día saldremos librados si no confesamos nuestros pecados, si no nos arrepentimos de ellos. Debemos tratar siempre de vivir una vida de sinceridad y transparencia delante del Señor, buscando no solo actuar correctamente, sino hacerlo con razones correctas, motivaciones correctas, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Dejemos que ese día, hermano, nos motive a través de esta enseñanza a vivir constantemente en esa actitud de arrepentimiento, no pensando todo el tiempo como jueces, como hacemos muy comúnmente, siempre buscando en señalar los defectos y señalar los pecados de los otros. Siempre comparémonos con el estándar correcto, el estándar de Dios, para que comprendamos cuán pecadores e imperfectos somos. Porque si lo vivimos haciendo con el hermano, comparándonos con el hermano y siempre haciéndolo con el hermano, pues siempre nos veremos superiores en muchos casos. Y veremos siempre los pecados de otros y las imperfecciones de otros. Pero en la medida en que nos ejercitemos en compararnos con la santa perfección de nuestro Dios, hermanos, es una exhortación continua a que no merecemos nada y que necesitamos urgentemente de su gracia. Así que, hermanos, les exhorto a que tomemos este mensaje que hemos estudiado hoy en serio, que cada uno de nosotros busque de alguna forma purificar su corazón en Cristo, renovar nuestra mente a través del Espíritu Santo y que nos pueda el Señor ayudar a vivir vidas que reflejen su amor, su justicia y sobre todo, hermanos, que reflejen que estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, mis limitaciones y todo lo que pude errar. Que tu palabra siempre, Señor, cumpla su propósito, el fin y el objetivo por el cual la envías. Y sé, Señor, que tú tendrás todos los propósitos y objetivos en esta iglesia local y a todos los que hemos escuchado la misma. Por favor, Señor, ayúdanos. Reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de ti. Por favor, no nos sueltes, sosténnos siempre. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.